Cristiano, página 52, una cita que como adventista creo que la conocemos. Déjenme, oye, si me hubiese imaginado hubiese traído el trípode mío porque lo hubiese puesto grabada. Pero no va a ser la primera vez, no, así que la próxima no la dejo. Amén. Sí. Pues bien, en el libro Servicio Cristiano, página 52, hay una cita que como adventista sé que ustedes la conocen, pero no todo, a pesar de que la conocen, podrían conocer la trascendencia de lo que la cita dice. Esa cita de Servicio Cristiano, página 52, dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia. ¿Qué dice? Es una solemne declaración. ¿Usted sabe, comprendo que se habla de algo solemne? Algo solemne es algo que amerita la suma atención. Así es. Algo solemne es algo que requiere la mayor atención posible de nuestra parte. O sea, que lo que la sierva de Dios va a decir aquí no es cualquier cosa. Por eso Dios a través de la sierva dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Es algo serio pensar que dentro de que nosotros que profesamos el pueblo de Dios dice que ni uno de cada 20 está preparado y que estarán sin Dios y sin esperanza cuando se presente la crisis y ese gran día. No es cualquier cosa. No. Dice ni uno de cada 20 está preparado. Ahora bien, miren el título del tema. El tema yo lo titulé como ¿qué tan pocos son esos pocos? Primero vemos que la palabra de Dios dice: muchos son llamados y pocos son los escogidos. Así es. Pero ahora Dios emplea a su sierva y le dice, y ella nos transmite a nosotros, que ni uno de cada 20 está preparado. Yo no entendí esa cita. Yo me acuerdo cuando el Señor me dio la luz con respecto a esta cita, que entendí, conversaba con un amigo, pastor, y él me decía que eso era una hipérbole de la sierva de Dios o una exageración. Y yo le decía: tú tienes razón, pero te equivocaste. Tienes razón porque tú no conoces el contexto del texto, pero te equivocaste porque realmente el hecho que ella diga que ni uno de cada 20 no indica que es una exageración ni una hipérbole. Y por lo general yo entendía, como lo puede entender cualquiera, cuando el Señor de Dios dice que ni uno de cada 20, ¿qué está diciendo? Que ninguno, ¿verdad que no? Exacto. Pero resulta ser que no es así. El hecho de que ella diga que ni uno de cada 20 no indica que no va a haber salvo. Lo que sucede es que los que han de ser salvos no harán uno de cada 20. ¿Entendió eso? De los que van a ser salvos, el remanente de Dios no hará uno de cada 20. Porque resulta ser que el uno de cada 20 hace un 5%. ¿Usted está entendiendo ahora? Estamos hablando que del profeso pueblo de Dios, el remanente de Dios no será ni siquiera un 5%. Pero habrán salvo. Amén. Y yo digo: ahora entiendo. Porque ella dice que ni uno de cada 20. Pero luego entonces el Señor me fue mostrando y me fue mirando a través de sus escrituras, y me quedé sorprendido que en el gran conflicto que hay entre el bien y el mal, Dios nunca ha podido contar con un remanente que haga uno de cada 20. Estamos hablando que haga un 5%. Ahora la pregunta es: ¿merece una atención solemne este mensaje? Amén. Porque estamos diciendo que nosotros podemos profesar lo que sea como disidente, adventista, reforma, como lo que sea. Mas sin embargo, el verdadero remanente de Dios estará compuesto por un grupo que no hará uno de cada 20. Por eso he llegado a creer que los 144,000, como lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje de esta mañana, son literal en cuanto al número, porque el tema 144,000 es tanto literal como simbólico. Por ejemplo, cuando dice que no se contaminaron con mujer, eso es simbólico, no es literal. Pero no está hablando que no tuvieron esposa, no tuvieron mujeres. Está
hablando de iglesia, entonces es simbólico. Pero cuando habla de 144.000, es literal, ponerse en el contexto en cuanto a número. Por tanto, cuando a mí me preguntan, ¿el tema 144.000 son literal o simbólico? Ambas cosas. Una parte literal y una parte simbólica. Cuando dice, por ejemplo, que vienen sacando de cada tribu, sabemos que no está hablando de la tribu literal de Israel, ¿verdad que no? Porque ya ni existen. Por lo tanto, sabemos que esa parte es simbólica. Así que, por lo tanto, ese tema que se discute tanto, uno dice que es simbólico, otros dicen que es literal, otros dicen que son literal, están equivocados, los que dicen que son simbólicos también están equivocados. ¿Cómo es? Porque es tanto literal como simbólico. Exactamente. Sí. Ambas cosas. Porque en el tema 144 también están expresados ahí. Por eso, en cuanto a esa parte, entiendo que son literal en cuanto al número. ¿Por qué? Porque a través del gran conflicto, Dios no ha contado con un remanente que haga uno de cada 20. Le decía a mi hermano Wilson cuando venía por el camino, que la sierva de Dios tiene una declaración donde ella dice, vamos a leerla, donde a la sierva de Dios se le había mostrado esto está en Testimonio, tomo 2, página 445. Ella dice, yo he declarado delante de ellos que de lo que me ha sido mostrado no es sino un pequeño número y aquellos que ahora profesan creer la verdad, que finalmente serán salvos. No porque ellos no pudieran ser salvos, sino porque no desean ser salvos de la propia manera como lo ha señalado Dios. ¿Estás mirando lo que te estaba presentando? Eso yo lo expresó en 1868. Y por lo tanto, el Señor hace un llamado especial a cada uno de nosotros. En primer lugar, no es animarnos por la cantidad en que somos aquí, ¿verdad? Déjame, hermano, tranquilo. No es animarnos por la cantidad. ¿Por qué por la cantidad? Permítame decirle, Dios le dio un mensaje a Noé. Yo voy a tomar alguna cita para que vea que esto es con evidencia bíblica que vamos a hablar. Y evidencia que ustedes ya han escuchado. ¿Ustedes se acuerdan el caso del relato de Noé, verdad que sí? Jehová dice, no contendrá más mi espíritu con el hombre, más serán sus días 120 ¿qué? Años. Y se dio un mensaje a Noé para que lo proclamara y duró 120 años proclamando un mensaje, ¿verdad que sí? Y la historia presenta que ni uno de cada 20 de ellos fue salvo. Oigan eso, ni uno de cada 20 fue salvo. Ahora, eso indica que no hubo salvo. Sí, se salvó Noé y su familia. Hubo 8. Es decir, estamos diciendo que ni uno de cada 20 fue salvo, pero eso no indica que no hubo salvo. Amén. Estamos hablando que de los que estaban vivos de esa generación, solamente 8 fueron salvos. ¿Qué indica eso? Que cuando nosotros tomamos esos 8, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, mi hermano, ¿qué por ciento hacían esos 8 comparado con lo que se perdieron? No entran en porcentaje. Tú no puedes, nadie puede comparar eso en cuanto a porcentaje, ¿verdad que no? Así. No se puede. Por ejemplo, esa cita, nosotros podemos ver el relato de Génesis 7:13, Primera de Pedro 3:20, confirma que solamente 8 fueron salvos. Simplemente estoy dando cita por nada, porque ese relato nosotros la conocemos. Así que nosotros podemos decir, bueno, nosotros tenemos el mensaje de Mateo 24, 37 y 38, que es donde Jehová dice, porque como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad que sí? Nosotros cuando leemos esa cita, solamente la hemos mencionado en el contexto de la condición moral de la humanidad, ¿sí o no? Sí. Nosotros sabemos que es así, ¿verdad? Pero más sin embargo, en esta ocasión lo estamos citando no en ese contexto. Está implícito cuando Jesús dijo que como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Está también en el contexto de que así como en los días de Noé, ni uno de cada 20 fue salvo, ni uno de cada 20 será salvo tampoco. Pero eso no indica que no habrá salvo, sino que el remanente de Dios, los privilegiados que van a morar en la eternidad de cada 20. ¿Están entendiendo ahora por qué cuando leemos esa cita ahora de Servicio Cristiano, página 52, tenemos que ver ahora con un enfoque diferente, que no es una hipérbole, que no es una exageración, que cuando la sierva de Dios dice
que ni uno de cada 20 está preparado y estará sin Dios y sin esperanza. Nosotros somos amigos y nos estamos conociendo, ¿no? Tenemos unos temas que usted nunca en su vida lo había escuchado, ni lo ha escuchado, y lo vamos a tratar con Biblia en mano, para que vaya preparándose, porque hay que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que prepararnos para dentro de poco vivir sin intercesor. ¿Usted sabe qué indica eso, hermano, vivir sin intercesor? Que usted tiene que aprender a vivir sin pecar. Porque si tú y yo nosotros pensamos vivir en el cielo, ¿vamos a vivir pecando? No. Y los 144,000, los que hayan tenido ese privilegio, ellos demostrarán que sí se puede vivir sin pecar. Le van a mostrar al diablo, al mundo y a los demás mundos que somos espectáculos a ellos, que la ley de Dios se puede volver, que podemos vivir sin pecar. Un tema que ninguna iglesia, ninguna, la ha aceptado. No han podido comprender que en Cristo no se peca. Terrible Así eso. es. Y eso lo dice la palabra de Dios, 1 Juan 3:6. El que está en Cristo no peca. Y si peca es porque no la ha conocido. Y el que peca es del diablo. Pero ese no es el tema de esta ocasión. Pero están entendiendo cuál es la solemnidad cuando Dios dice. Es una solemne declaración la que digo. De que ninguno de cada 20 estará preparado y estarán sin Dios, sin esperanza. ¿Tú te imaginas yo siendo adventista, viviendo en este mundo sin Dios, sin esperanza? ¿Y por qué? Porque no recibiste el sello de Dios. Porque solamente los sellados serán los que podrán vivir en este mundo sin intercesor y glorificarán el nombre de Dios. Amén. El que no recibe el sello... Ahora, y otra cosa he dicho. Y el sello de Dios, Dios no se lo da ignorante. Qué terrible es, mi hermano. Ahí. ¿Cómo así? Porque el sello de Dios consiste en un afianzamiento en la verdad. Y si usted no estudia, ni ora, ni está investigando, ¿qué sello vas a recibir? ¿Está entendiendo? ¿Qué seriedad es eso? Por eso Dios manda, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Así es. Habla de conocer para ser libre. ¿Merece en estos tiempos la atención la palabra de Dios? Amén. Más que nunca. Estos no son tiempos de depender de hombres. Por eso hay un capítulo del conflicto de los siglos que habla nuestra única vanguardia. Llegó el tiempo de nuestra única vanguardia. Esto no es un así dice la iglesia, un así dice la asociación general, un así dice fulano, así dice pastor. No, déjense de eso, ya no. Por eso hay una declaración de Lenin que dice que lo que no puede subsistir sin pastor necesita experimentar el nuevo nacimiento. Ese es otro tema. Así que vamos a ir por parte. Ya vimos que Génesis, si vemos Génesis 7:13, 1 Pedro 3:20, Génesis 6, y lo comparamos con Mateo 24, que Jesús dijo que como lo vio Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Ya nosotros entendemos que cuando Jesús dice que como los días de Noé, no solamente está hablando en el contexto en que estamos acostumbrados a ver el texto, en la condición moral de la humanidad, sino que hay algo que es más serio todavía, y es que lo que han de ser salvos dentro de su pueblo, lamentablemente, no será, es un remanente que no hará uno de cada 20. Pero yo le hablé al inicio de este mensaje que a la luz del gran conflicto, Dios no ha podido contar, él no puede contar, con un remanente que haga por lo menos uno de cada 20, estamos hablando de un 5%. Siempre ha estado por debajo. Siempre ha estado por debajo del 5%. Y Dios quiere en esta mañana que nosotros seamos de los privilegiados de ese grupo. Amén. Pero los que sean privilegiados de ese grupo no son cualquier tipo de persona. ¿Entendió eso? Ahora, Dios nos llamó a los suyos que son real sacerdocio, pueblo santo. Otro caso, tenemos Génesis 19, 15, 26 y 30. El caso de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ustedes saben que Lucas también habla, habla también como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando vemos los días de Sodoma y Gomorra, pasa lo mismo que Mateo 24, 37 y 38, cuando habla como los días de Noé. También lo vemos en la condición moral de la humanidad. Ahora, del mensaje que fue a llevar Abraham, ¿se acuerda que Abraham dijo, Señor, tú vas a destruir a Sodoma? Y si hay 50, si hay 100, comenzó a hacer. Permítame decirle que Abraham fue a llevar un mensaje. Ni uno de cada 20 fue salvo. Ni uno de cada 20 fue salvo. Ahora la pregunta es, ¿eso indica que no hubo salvo? ¿No hubo salvo en Sodoma y Gomorra? Hubo. Ahí estaba Lot no fue salvo, dice la palabra, Lot y sus hijas. Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué por ciento se salvó de Sodoma y Gomorra? ¿Qué por ciento? Ningún por ciento.
Es que no, ni de ese uno usted no puede meterlo en porcentaje, ni siquiera de eso, no entra en ningún tipo de porcentaje. No entra en porcentaje. Los días no entran en porcentaje, no entran en por ciento. Y nosotros vemos que lamentablemente ni uno de cada 20 de Sodoma y Gomorra fueron salvos, como tampoco ni uno de cada 20 de dónde? De los tiempos del diluvio. 120 años proclamando un mensaje. ¿Qué tiempo hace que la sierva de Dios murió de este tiempo todavía predicando? Ella tiene como 105 años aproximadamente. Bueno, en el 15, como 105 años de muerte. Sí, más o menos. Y el Señor hablando a su iglesia, hablando. Va a pasar como tiempo, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Yo estoy dando cita, ya no, quizás no pongo a leer, quizás ya miren la hora, pero el calor y la cosa, pero por lo menos estoy dando la cita y estamos, ¿verdad? Okay. Confirmando. Sí, como el Betista, nosotros conocemos la cita. Amén, así es. Esto es terrible. Tenemos Éxodo, capítulo 12, versos 37 y 38, pero esta yo no quiero comentarla sin que se lea. ¿Alguien me puede leer? Éxodo 12, 37 y 38. Escuche eso, mi hermano. Usted mismo que lo va a leer y los demás que lo van a escuchar. Observen esto. Esto es tremendo, Wilson. Wilson, te ponemos en la nariz mucho mejor para que no respire el mismo aire tóxico. 38, ¿tú dices? 12, versos 37 y 38. Mi hermano, escúchame. Si usted quiere, váyase buscando el libro de Números, capítulo 26. Bien, sí. Partieron los hijos de Israel partieron los hijos de Israel de Ramsés y Sucó como 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Muy bien. Hermana, yo quiero llamar la atención a esa cita que usted acabó de leer, donde dice el texto bíblico, hablando ya de los mayores de edad, que 600,000 salieron de Egipto, sin contar una gran multitud. Sin contar los niños. No dice sin contar los niños. 600. Esta dice sin contar los niños. Sí, no, pero estoy hablando de lo que ella la menciona. Dice, sin contar una gran multitud que salió con ellos. Lea el texto para que usted vea, el verso 38. Ajá. También subió con ellos grande multitud Ah. de toda clase de gente. Esa gran multitud es aparte de los 600,000. Exacto. Yo quiero dejar a los niños afuera. Los niños por lo general nunca han tomado en cuenta. ¿Cuál es el énfasis? Estamos hablando que de más de 1 millón que salieron de Egipto hacia Canaán, se quedaron en el camino, en el desierto, y ni uno de cada 20 fue salvo. Así es, solamente entraron 2. Ni uno de cada 20. Dice la Biblia que nada más entró Josué y Caleb. 2. 2. De esos 600,000 más la gran multitud, solamente 2. Ahora, ¿qué por ciento hacían esos 2? Ahora podemos entender lo que la sierva de Dios dice. Es una solemne declaración la que hago. Miren que antes de hablar ya comienza. Es una solemne declaración. Es un conflicto entre el bien y el mal. Estamos hablando que lamentablemente el pueblo, el nombre de Dios no será glorificado por la iglesia. Será glorificado por un remanente de la iglesia. Que dicho sea de paso, desgraciadamente, al final termina siendo echado fuera por los propios, sus propios hermanos, los impíos mundanos del pueblo. Oye, terrible. Así. ¿Y por qué? Porque dentro de la iglesia hay una ley que dice que la mayoría tiene la razón, que está equivocado. El problema es que la mayoría siempre han estado de parte del diablo. Así es. Me acuerdo cuando en iglesia, yo escuché para atrás decir, la mayoría tiene la razón, que está equivocado. ¿A ustedes se imaginan donde se utilizan procedimientos que no están en armonía con las escrituras y hay que someterse, y hay una junta y tiene que someterse a la voto de la mayoría? Ahora, ¿qué es lo que debe predominar? ¿No es la palabra? La palabra.
Así que nosotros estamos hablando con evidencia bíblica, ¿verdad que sí? Creo que la cita, mi hermano, si no es, léame 26:65 de número, a ver qué dice allí. Es simplemente para confirmar que era Josué y Caleb, aunque nosotros lo sabemos. Si no es, léame 26:65, a ver qué dice. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos. Ok, No Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ya, tenemos más cita, pero ahí está confirmado. La Biblia dice, ¿tú te acabas de leer ahí? Y Jehová dijo, ninguno de ellos entrará. Solamente Josué y Caleb. Dice la Biblia, ¿verdad que sí? Señor, ¿usted sabe lo que es eso? De más de 1 millón, y de ese más de 1 millón solamente 2 entraron. Así Ni uno de cada 20 entró. Hoy en día hay personas que quieren entrar de Egipto a Canaán sin pasar por el desierto. Y no Quieren puede. vivir la gloria de este mundo que representa Egipto sin pasar sin tomar la cruz. Como dicen por ahí, quieren la corona de Cristo, pero no la cruz de Cristo. No. No hay corona sin cruz. ¿Sabe qué implica eso? Usted, como joven al fin, yo y cada uno de nosotros, no somos llamados para darnos los privilegios de este mundo, porque los privilegios de este mundo son de los pecadores. Jesús no se gozaba de los privilegios de este mundo. Los apóstoles no se gozaban de los privilegios de este mundo. Y ninguno de los santos de Dios te lo va a ver gozando de los privilegios de este mundo. Y cuando Dios bendecía a un hombre justo, lo bendecía para que sirva a los demás, no para que viva vida luctuosa. Ahí está el gran problema. No para que viva de los demás. No para que viva de los demás, ni para que viva vida luctuosa. Exacto, era para que le Porque hay unos sirva. que viven de los demás y hay otros que aunque no viven de los demás, pero quieren trabajar para vivir vida luctuosa y vivir como si fueran de este mundo. Exacto. Y al mismo tiempo profesándose del reino de los cielos. Sí. No te engañes que eso no puede ser posible. Hay una declaración de Elena de Maranata que ella dice que lo que se goza de los privilegios del mundo es perder del cielo, que es imposible gozárselo del mundo. Y ahí es que está el gran problema de hoy en Así día. es. Se hace difícil someterse a un mundo aparentemente irreal, que es por fe, y abandonar este, que aparentemente es real. Resulta ser, qué cosa más ilógica, pero es real, que ese mundo que se ve real es el irreal. Y el mundo que no se ve, que por fe la creemos, es el mundo real. Exacto. Estamos hablando que el mundo espiritual es el mundo real y el mundo físico que se ve real es el que no es real. Por eso el evangelio es una locura. Sí. Estamos hablando que dentro del profeso pueblo de Dios, no, en cuanto al testimonio y la evidencia, no creen en ese mundo espiritual. Su vida dice que no. Podrán decir lo que digan con su boca, pero al fin y al cabo lo que cuenta no es lo que se dice, sino lo que se vive. Pero vamos a avanzar, porque tenemos más. Ya nosotros mencionamos el caso de Noé, ya mencionamos el caso de Sodoma y Gomorra, y ya mencionamos la salida de Egipto, ¿verdad que sí? Y dimos las citas, están ahí. También tenemos el caso de Jueces, capítulo 7, verso 3, si alguien lo quiere, están ahí. En Jueces 7:3, verso 6, 7 y verso 12 aparece un caso. Gedeón va para una batalla. Búsquense, pues yo creo que ustedes confirmen porque como no son relatos que a veces no conocemos, pero a veces hay cosas que hay que confirmarlas con las escrituras. En Jueces 7:3 expresa lo siguiente, que el primero que lo tengan me avisa, lo puede leer. Pero allí parece un caso. Dios necesita darle una victoria. Por esa victoria, Dios no se la va a dar a todo el mundo. Dicho sea de paso, Dios, la victoria sobre su pueblo, Dios no se la va a dar a cualquier miembro de iglesia. Son miembros exclusivos. Saben que en la iglesia hay dos grupos. Los de la simiente de Dios y los de la simiente del diablo. Sí. Los que son atraídos por el Espíritu Santo, los que son atraídos por el diablo. Cuando hablo de las iglesias, estoy hablando en cualquier grupo religioso donde nos reunimos, ¿verdad que sí? Porque siempre está la cizaña y el trigo. Así es, sí. Y dice el relato, hablando ya en el caso de Gedeón, que está en el libro de Jueces, que el Señor lo libró esa batalla y Gedeón tiene un ejército de 32,000 hombres. El problema es que el ejército que tiene Gedeón no es con el que Dios cuenta. Y empieza a hacer su zarandeo. Y del zarandeo se fueron 22,000 en el zarandeo. Y después se hizo otro zarandeo. En el otro zarandeo se fueron 9,700. Solamente quedaron 300. ¿Jueces qué? ¿Capítulo qué?
Jueces capítulo 7, verso 3. Léame, mi hermana. Y para que usted lea a mi hermano también, el mismo que es el mismo verso, capítulo 7, para que me lea el 6 y el 7. Lea, mi hermana. Ahora pues, a pregonar en oído del pueblo, Hay un pregón. diciendo, ¿quién tema y se entremeta, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá? Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron Ay, mi madre. 10,000. 22,000 se fueron en el primer zarandeo. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. Quedaron 10,000. ¿Sabes que esos 10,000 fueron los exitosos? Vamos a ver qué dice el verso 6 y 7. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua en la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todas la demás gente, cada uno a su lugar. Es el segundo zarandeo. En el segundo zarandeo, 9,700. Váyanse los otros, 300. Ahora, estamos hablando que Gedeón tiene un ejército de 32,000 hombres. En ese ejército de 32,000 hombres que tiene Gedeón, que se entiende que es el ejército de Jehová, Jehová no contaba con esa cantidad. Jehová sabía con lo que él contaba. Él sabía quiénes eran de él. Quiénes él podía usarlos a su manera. Ser guiado por el Espíritu. Y quiero que sepan que esa fuerza del día solamente quedaron 300. Permítame decirle que el uno de cada 20 de 32,000 está entre 1,500 y 1,600. Oye eso. Más sin embargo, con lo que yo contaba eran 300. Estamos hablando que esos 300 no hacían ni siquiera el 1 de cada 20 de los 1,500 que hacían el 1 de cada 20 de los 32,000. Estamos mirando que estos 300 con el que Dios contaba, que era el remanente de Dios, no era el remanente, porque fue lo que quedó de los 32,000, ¿sí o no? De 32,000, 300 es el remanente de Dios. Dios cuenta nada más con el remanente. Dios no cuenta con la iglesia, es con el remanente de la iglesia. Nosotros somos que a veces de locos hablamos que la iglesia triunfará. Mentira del diablo, la iglesia no va a triunfar. Quien triunfa es un remanente de la iglesia. Dios siempre ha contado con el remanente. Y el remanente que va a ser salvo. Y el remanente. Y estamos hablando que ese remanente de 300 no hacía ni siquiera el 1 de cada 20 de lo que hace el 1 de cada 20 de los 32,000. Para no complicar mucho la matemática, no hacía el 1 de cada 20 de los 32,000, para que vaya más suave. Ahora, ¿es delicado prestar atención a este solemne mensaje? Amén. Nosotros tenemos el libro de Daniel, capítulo 3. En el verso 1, el verso 6, ustedes pueden leerlo después, verso 8 hasta el 12, aparece un relato que ustedes lo conocen también. Estamos hablando de cosas que ustedes conocen, al mismo tiempo no conocen, ¿sí o no? Ujú. Porque lo conocían en un contexto, pues están mirando en otro contexto. Por eso la palabra de Dios es nueva cada mañana. Resulta ser que en ese relato, después que Dios le revela en el capítulo 2 a Nabucodonosor y la interpretación del sueño y la estatua, que ese hombre arrogante, Nabucodonosor, hace una gran estatua, pero en este caso de oro completo, y manda que se le adore. Y cuando se manda que se adore esta estatua, resulta ser que toda Babilonia y todo el pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Dios, se postró ante la estatua. Oigan eso. El pueblo de Dios y los que no eran del pueblo de Dios se postraron ante la estatua. Y ni uno de cada 20 glorificó el nombre de Dios. ¿Qué cosa, Wilson? Ahora, una pregunta. ¿Eso indica que no hubo quien glorificara el nombre de Dios? Dice la Biblia que hubieron 3 que glorificaron el nombre de Dios. Ahora, esos 3, ¿qué por ciento hacían? ¿Está mirando mi hermano? ¿Está mirando mi hermano? ¿Está mirando Wilson? Ujú. Esos 3, ¿ustedes quieren confirmar lo que ustedes acordaron fue lo que no lo adoraron?
Y te dirá, pero está bien, y Daniel entonces también lo adornó de que él estaba afuera. Él estaba en una misión por ahí. Si él hubiese estado en ese momento, hubiesen sido 4. Pero como él no estaba ahí, estaba afuera, una misión, fueron 3. Es bueno aprender a calcular, porque va a decir, entonces Daniel también lo adoró, porque los nombres que mencionamos ahí, esos 3, no, ahí no está Daniel, Daniel era fiel. No, el problema es que él no estaba ahí. Estamos hablando que ese incidente que se da allá se va a presentar en el tiempo del fin. Hace mucho estamos hablando que la marca de la bestia, mucha gente hablando de marca de la bestia, que marca de la bestia. ¿De qué tú hablas de marca de la bestia si no tienes sello de Dios? Concéntrate más en el sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Cómo tener el sello de Dios? Del sello de Dios? ¿Qué va a pasar con los que tienen el sello de Dios? Que los que tengan el sello de Dios o tengan el sello de Dios van a vivir sin intercesor en este mundo de pecado. ¿Estoy yo preparándome mentalmente para vivir en este mundo de pecado sin pecar? ¿Ustedes se imaginan viviendo en este mundo de pecado bajo los azotes más terribles? Esta crisis de cuarentena que hay que viene no se puede comparar con lo que se va a presentar cuando venga toca el trompeta y venga plaga. Y tener que vivir en este mundo de pecado para glorificar el nombre de Dios sin pecar. ¿Ustedes se imaginan? Y lo que pasó allí en los tiempos de Nabucodonosor, el pueblo de Dios se postrará ante la bestia. Y solamente un remanente que no hará uno cada vez que glorificará el nombre de Dios. Dicho sea de paso, miren, tengo mi versión, la versión pechita, Daniel capítulo 12. Hay muchas personas que cometen el error y dicen, bueno, la palabra de Dios habla que en el tiempo de angustia el pueblo de Dios será librado. Digo yo, ¿dónde dice eso? Eso es mentira del diablo. En el tiempo de angustia el pueblo de Dios no será librado. ¿Cómo va a ser? Sí, lo muestro con la Biblia. Quien será librado es, dice la Biblia, algunos de tu pueblo. Vamos a ver. Miren, mi versión pechita, yo tengo hasta subrayado aquí en rojo, escuchen esto. Lo que pasa es que la Reina Valera lo dice, pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que no toman en cuenta que dice allí, y tu pueblo, los que estén inscritos en el libro de la vida, serán librados en el tiempo de angustia. O sea, estamos hablando que no es el pueblo de Dios que va a ser librado, son los que tengan su nombre en el libro de la vida que serán librados, que no es el pueblo de Dios, sino será un remanente del pueblo de Dios que tendrá su nombre inscrito en el libro de la vida. Ahora yo voy a leer el texto aquí, yo escucho lo que dice aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, yo creo que, mira Wilson, yo creo que tú lo veas, si quieres enfócalo. Míralo ahí marcado, mira aquí. Dice, y en aquel tiempo, algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Algunos. Y dice allí, todos aquellos que se hayan inscrito en el libro de la vida. Algunos. Mira hermano, todo hay que mirarlo, dice algunos. Mira ahí. Algunos de los hijos de tu pueblo serán librados. Miren, mi hermano. Algunos. 12. Mire, Daniel. Mira, por si acaso dice, cuidado con Daniel, capítulo 12. Míralo aquí. Algunos de los hijos de tu pueblo. Esta es versión pechita. Cuando usted coge la Reina Valera, te dice allí. Todos. Y tu pueblo, no, dice, tu pueblo será librado, cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida. Lo que pasa es que la gente no entiende que el texto en sí no dice que es el pueblo que será librado, sino lo que tenga su nombre, de lo del pueblo que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida. El problema es que lo que va a tener su nombre inscrito en el libro de la vida es un remanente que no era uno de cada 20. Las iglesias están engañadas porque creen que Dios es un Dios sentimentalista y no saben que Dios es un Dios de principio. Dios se rige por principio. Y quien no tenga el sello de Dios no se crea que va a ser librado en el tiempo de angustia. Y es una solemne declaración porque Dios quiere que de eso de alguno de su pueblo que será librado, nosotros seamos de ellos. Amén. Así que ya leí la cita de Daniel, capítulo 3, verso 1, verso 6, 8 al 12, lo van a leer y se van a dar cuenta, ahí le van a mencionar, donde saldrá Mesías Abednego, estas personas, ¿qué cosa? Fueron los que se mantuvieron de pie ante la estatua, aunque le cortaran la cabeza. Y glorificaron el nombre de Dios. Pero el pueblo de Dios dice, ni uno de cada 20, ¿qué cosa? Glorificó el nombre de Dios. De seguro que ustedes no se han dado cuenta en eso. Que a través del gran conflicto, los que están de parte de Dios, se habla de remanente, pero son remanentes tan poco que no se puede computar en cuanto por ciento. Bueno, nosotros tenemos 6. En el capítulo 6 de San Juan, versos 66 al 69, allí aparece un relato. Dice la Biblia que Dios tenía
Jesús tenía una gran multitud. ¿La quieren leer el relato? Léanse esa cita. O sea, yo no vengo por primera vez, yo no sé cómo es el espíritu de estudio, de escuchar la palabra de Dios, No, yo no. voy, ¿verdad? Pero yo voy un poquito como si tuviera un... Juan, Amén. Pero vamos a ver, Juan 6, versos 66 al 69. Léame, mi hermano. $66. Hasta el 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y allá y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Muy Y bien. nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios viviente. Amén. Mira, aquí se te había dado un incidente. Resulta ser que Jesús había dicho anteriormente que Él no había venido para perder las almas, sino para salvarlas, ¿verdad? Y ahora los discípulos se ven como con una aparente contradicción. Porque Jesús tiene una gran multitud que está a su alrededor. Le hace el capítulo en su casa, capítulo 6 completo. Jesús tiene una gran multitud que está a su alrededor. Y Jesús se ha visto en la necesidad, porque los siervos de Dios tenemos que hablar con sencillez, humildad y tema agradable. Pero hay momentos en que hay que hablar, presentar ciertos mensajes que hay que ser claro y directo. Porque siempre hay quienes entonces quieren abusar del evangelio o se hacen lo loco. Y Jesús tuvo que decir alguna palabra clara y fuerte ahí. Porque había gente que ya lo que estaban era detrás de Jesús, persiguiendo a Jesús. No era porque le importaba la salvación, no era porque le interesaba conocer al Padre, no era porque le interesaba valorar nada de eso. Simplemente por curiosidad, uno iban por el pie, para estar de espía, otros por los panes y los peces. Una serie de razones que están fuera de los propósitos de Dios. Jesús, bajo esta circunstancia, que tiene esta gran multitud, se ve la necesidad de tener que decir alguna palabra fuerte. Y cuando dice esa palabra fuerte, Pedro viene y dice, Señor, pero ¿y qué pasó? Como que dice, tú dijiste que tú no venías a perder las almas, sino a salvar y se han ido todos. Y ahora miren la respuesta de Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quieren irse también? ¿Tú te imaginas eso? Jesús entonces viene y le dice a ellos, ¿y ustedes quieren irse? Señor, pero si no vamos, ¿quién iremos? Estamos hablando que de esta gran multitud hubo un remanente que se quedó con Jesús, que ese remanente no hacía uno de cada 20. ¿Está entendiendo? Eso que se quedan con Jesús de esa gran multitud, no hacían uno de cada 20. Léanse sobre el relato, estoy dando esto a la cita. Esto no es lo que usted va a escuchar ahora, hay que dar un repaso y meditar mucho sobre esto. Bueno, tenemos en el libro de Hechos, capítulo 2, ustedes conocen el caso cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ya nosotros sabemos que muchos, ¿cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? 120 dice la Biblia, ¿cierto? 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Esos 120 no hacían uno de cada 20 de todos aquellos que conocían a Cristo y habían escuchado su mensaje. Eso indica que los que habían escuchado el mensaje de Cristo y conocían a Cristo debieron haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Pero no lo recibieron, ¿por qué? Porque no reunían la condición. Todo el que escucha el mensaje de Cristo debiera ser salvo, ¿sí o no? Pero no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque hay que reunir la condición. ¿Cuál es la condición? La que ya Él estableció. Dicho sea de paso, todo lo que Dios nos exige a nosotros, por duro que sea, Dios nos lo exige pensando en nuestro propio beneficio. ¿Qué cosa más terrible? Los hombres no quieren someterse, los seres humanos, los profesos cristianos no se quieren someter a las exigencias de Dios, porque la ven dura cuando Dios esas exigencias la hace no pensando en Él, sino pensando en nosotros. Dios hace exigencia no pensando en mí, perdón, no pensando en Él, sino pensando en mí. Y yo no quiero someterme a las exigencias de Dios cuando esas exigencias son para mi propio beneficio. ¿Ustedes se imaginan? La humanidad, el pueblo perderse, el pueblo termina perdido. Quien se salva es un remanente. Yo creo que el mensaje que quede claro en esta ocasión, en esta mañana, es
que la iglesia fracasa en su misión y quien triunfa es un remanente de la iglesia. Amén. Hay mucho más que decir. Yo estoy dando un resumen de lo que es el gran conflicto entre el bien y el mal. Comenzó con el relato de los tiempos de Noé. Porque por ahí que estamos hablando por masa, ¿verdad? Estamos hablando porque es muy bueno yo venir a predicar a una gran multitud. Pero no es el punto lo que Dios quiere. Dios quiere qué cosa, calidad. Y nosotros vemos ahora como historia denominacional. Por ejemplo, la iglesia adventista se llamaba era la iglesia del remanente, se llamaba iglesia remanente. Pero ustedes saben por qué la iglesia adventista se llamaba iglesia remanente. Hay gente que no sabe. La iglesia adventista se llama iglesia remanente, o se llamaba en su inicio, era la iglesia remanente, su inicio era la iglesia remanente, porque resulta ser que para 1844 se dio un mensaje, y la iglesia que había sido llamada por Dios, que tenía un mensaje, que aunque no era completo, pero Dios le envió un mensaje para irla perfeccionando y la rechazó, que era el protestantismo, rechazó dicho mensaje. Entonces los que van aceptando el mensaje de por qué el Chaco, el santuario, y la otra verdad de que fueron entrando como el Chávez, ese tipo de cosas, las iglesias protestantes las rechazaron. Entonces los que las fueron aceptando fueron siendo echados de sus iglesias, como va a pasar ahora hoy en día, con el verdadero mensaje de justificación por la fe. Y estas personas que fueron echando fuera, que ahí entonces comienza José Bey, comienza, ahí entra Elena de White, ahí comienza Miller, Raquel, una serie de lo que nosotros conocemos como los pioneros. Y entonces Dios toma ese grupo que son echados de sus iglesias y entonces establece lo que conocemos hoy en día, la iglesia adventista. Y de ese grupo ahora esa iglesia se llama para ese entonces la iglesia como la iglesia remanente. Pero se llama la iglesia remanente porque son el remanente de lo que era el protestantismo. ¿Entiende la idea? O sea, es bueno que se tome en cuenta que el remanentes son llamados aquellos que terminan fuera. Usted nunca va a conocer, va a encontrarse en la Biblia, en ninguna parte, un remanente dentro. El remanente fuera que está. Sí, yo me iría más lejos. Quien fue llamado a predicar el mensaje fue la Reforma, pero también se corrompió. Muy bueno. Déjame aclarar eso. Estos comentarios de denominación, mencioné lo que se llama la iglesia adventista y mismo remanente. La iglesia de la Reforma pasó lo siguiente. Ellos, por cierto, cuando fueron echados de la iglesia, le llamaron el 2%. Usted puede notar No, pero no esa Reforma. Ah, la de Martín Lutero. Vamos a aclarar esa parte también. Okay. Estos que fueron echados fuera no hacían ni el 2%. Y cuando tú mencionaste corromper, el problema que radica con esta reforma que ya mencioné, en cosas, es que va a caer lo mismo que el protestantismo. No están preparados para recibir el verdadero mensaje de justificación por la fe, que es el mensaje que está en relación con el pecado, que lo va a preparar para vivir sin intercesión en este mundo de pecado. Nadie que no conciba la idea que se puede vivir sin pecar y que debe de entender que los textos bíblicos que son para el pecador, que no ha experimentado la conversión, no son para el que ha experimentado la conversión y volvió hacia atrás. Apréndete eso, mi hermanito, que eso que dije no fue cualquier cosa. Apréndete eso, para que vaya que vamos a Biblia en mano. La Biblia no se contradice. Los textos bíblicos que son para el pecador que no ha sido justificado, no son para el que ya se ha justificado y vuelve hacia atrás. Podemos mostrar con Biblia en mano. Y el gran error que se ha cometido hoy en día, que los textos bíblicos que son para el pecador que no se ha justificado, ya se ha justificado y vuelve hacia atrás, se aplican el mismo texto bíblico, le aplican lo mismo, no sabiendo que ya eso no le entra a él. ¿Y por qué? Porque esos textos bíblicos que son para el pecador, que no ha sido justificado, tienen el respaldo y la garantía de la sangre de Cristo Jesús. Y una vez que vuelve hacia atrás ya no tiene la garantía ni el respaldo de la sangre de Cristo Jesús. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Ahí es que está el gran problema con todo lo que la Biblia enseña y dice sobre ese caso de ese tipo de personas y que nadie estudia ni comparte esos textos bíblicos. Ahí que comienza el gran problema. Pero de todos modos, en ese mismo contexto, los reformadores de la Edad Media, que era lo que tú me decías hincapié, que no lo vi por ese lado, esos reformadores, como Martín Lutero, que le llaman el padre de la reforma, ahí tenemos a Zwinglio, Juan Hus, todos esos reformadores, ellos eran el remanente de lo que era la iglesia católica. Como ellos tuvieron la luz verdadera, fueron echados de sus iglesias, y entonces ¿qué pasó? Terminaron fuera, y entonces se formó el protestantismo. La iglesia apostólica, ¿qué pasó con ellos? Cuando nosotros vemos el libro de Juan, capítulo 22, Jesús le dijo, en Juan capítulo 22,
hay un caso donde se presenta, donde dice que el ciego, llama a los padres del ciego, Ujú. cuando lo llaman, le preguntan, ¿este es su hijo? Sí. ¿Quién le curó? ¿Quién le haya curado? Nosotros no sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Dice el texto bíblico que ellos respondieron de esa manera porque había una ley que decía, o una norma que había establecido los sacerdotes, Ujú. que todo el que se identificara con el nombre de Cristo o con la persona de Cristo sería expulsado de la sinagoga. Ujú. Jesús, en el libro de Juan, capítulo, estoy citando la Biblia, Amén. puedo leerla. Juan, capítulo 16, verso 2, Jesús le había dicho, he aquí, o echarán de la sinagoga. Ujú. Y dicho sea de paso, posteriormente se cumplió. Por eso ustedes notaron que los apóstoles terminaron fuera de sus iglesias. Y Dios se vio la necesidad de tener que entonces reemplazar al ministerio sacerdotal y levantar un nuevo ministerio, que era el apostólico, y ahora teníamos dos ministerios, ambos establecidos por Dios. Porque el sacerdotal había sido establecido por Dios, pero se había convertido en el trono del diablo y desechado, y Dios ahora reemplaza al sacerdotal por el apostólico. Hoy en día se repite la historia. Habrán dos ministerios, adventistas ambos, establecidos por Dios, pero uno se corresponde con el sacerdotal y el otro con el apostólico. El pastoral se corresponderá con el sacerdotal y el ministerio que le llaman 144,000 o el cuarto ángel es el que se corresponde con el apostólico, que no hace uno de cada 20 y es el instrumento que Dios utilizará para dar el fuerte pregón. Amén. En los tiempos de Cristo dio el fuerte pregón, confirmándolo a través del derramamiento de ayuda temprana, y ahora se dará el fuerte pregón, confirmando a esto que reemplaza el ministerio pastoral que fue establecido por Dios, pero que fracasa en su misión, igual que el sacerdotal. Entonces, estos 144,000 son confirmados con el derramamiento de lluvia tardía y darán el fuerte pregón, y son el remanente de Dios que no hará uno de cada 20. ¿Cuántos adventistas, millones de adventistas no hay en el mundo? Son muchos los que hay, Ujú. nada más adventistas. Sí. Ahora, si mencionamos entre los que son reforma, adventistas y disidentes, son muchos los que hay. Por eso cuando se habla de los 144,000, se presenta que son de diferentes tribus, pero de un mismo pueblo. Es decir, la iglesia de Cristo, en aquel entonces estaba compuesta por 12 tribus, ¿verdad que sí? Y hoy en día Dios tiene una iglesia, pero dividida en diferentes grupos. Amén. De cada grupo de esos, Dios está sellando lo que han de ser 144,000. Cuando lo confirme con la lluvia tardía, ellos dan el fuerte pregón. Y así como las estrellas en el firmamento, en tremenda oscuridad, brillan, estos brillarán en este mundo de tinieblas. Sí, señores, que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Para mí fue un placer compartir este mensaje con ustedes. Creo que vamos a estar aquí en la tarde, ¿verdad que Amén. sí? Podemos, con respecto a este tema que hice, tienen la plena libertad de hacer alguna pregunta, alguna objeción, porque esto es un tema y por eso, ¿verdad? Así Pero es. allí tienen el derecho a hacer cualquier pregunta. Y si no hay alguna pregunta con relación a este tema, entonces podemos introducir otro tema o pueden hacer preguntas sobre cualquier otro tema, ¿de acuerdo? Amén. Así que Dios me lo bendiga. Ha sido un placer para mí por primera vez compartir con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Así Gracias por la que invitación. agradecemos a los hermanos que están conectados. Allá está mi hermano Radamés Martínez, mi hermano Benjamín, quien es pastor de una quejilá mesiánica, y mi hermano Radamés pertenece a una iglesia pentecostal. Amén. Así que, hermano, es como acaba de decir el hermano, es un pueblo, pero dividido en diferentes tribus. Exacto. Así es Y que, Dios, al fin y al cabo, lo terminó unificando a través de su Santo Espíritu. amén. Gloria a Dios. Así es que aquellos hermanos también pueden escucharnos a través de Radio La Voz de la Verdad, nuestra emisora online, que está también conectada en vivo, para que los hermanos puedan edificarse en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Amén.